Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en estos momentos en una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en este momento a través de Twitch y también saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de los diferidos en los videos de YouTube del canal oficial de Uno de cada estantería. El día de hoy traemos una lectura muy interesante, es una lectura un poco controversial para algunas personas, ya vamos a hablar un poco más de eso. Sin embargo, pues es una lectura que tiene unos componentes que vale la pena explorar. Vamos a hablar también un poco de ello en un momento. Y es de un libro muy, pues que personalmente considero que es muy bonito. Se llama El Código del Samurái, Bushido, el espíritu de Japón, de Inazo Nitobe. Este libro o la edición que tengo de este libro, que tengo aquí en mis manos de este libro, es de una editorial llamada Tikal. Y es una edición muy especial porque dicen en su introducción o en la parte aquí interna que está encuadernada como se encuadernaba tradicionalmente en China. Aquí en la parte de la introducción tenemos la explicación de esta encuadernación, aquí en esta parte. Y lo que tiene de característico este tipo de encuadernaciones, bueno, primero que todo este libro viene en pasta dura, las dos, la portada, la tapa y la contratapa son material rígido, viene cosido con o unido con estos hilos, no viene pegado ni nada por el estilo, sino que viene unido con estos hilos que tiene aquí en el lomo, que son unos hilos que lo atraviesan de lado a lado. Y sus páginas son dobles. Las páginas no se imprimen por ambas caras, sino que se imprimen por una sola cara, se doblan y se pegan. Entonces todas las páginas vienen así. Todas las páginas son dobles. Dentro de la página no hay nada impreso. Por dentro no hay nada impreso. Y solo se imprime por una de sus caras. Que en este caso pues la primera página está impreso el título y la información bibliográfica. Y por dentro pues no hay nada. Entonces pues esto hace que el libro sea muy robusto, a pesar de que tiene pocas páginas, en total tiene 96 páginas, pero el libro es bastante robusto, es bastante pesado, porque todas las páginas son dobles, y además el papel es un papel pues gruesito, tiene un gramaje alto, entonces es un libro muy bonito. Por dentro viene impreso con letras en un rojo como color vino. Entonces pues sí, es un libro muy muy bonito en su parte estética, y en su parte del contenido pues también es un libro muy muy interesante. Entonces no sé si conozcan la historia de este libro, se las voy a comentar muy rápidamente. Este libro, pues a pesar de que se llama El Código del Samurái, fue escrito mucho después de la desaparición de los samuráis en Japón. Entonces no es un libro que recoja las enseñanzas que se le daban a los samuráis literalmente, sino que es un libro un poco más encaminado a mostrar las enseñanzas que Inazo Nitobe quería como transmitir en principio a su esposa. Entonces cuenta la leyenda que un día Inazo Nitobe estaba hablando con un amigo de Occidente, si mal no recuerdo, creo que es alemán, porque él estuvo en Alemania por un tiempo, y su amigo le preguntó que cómo hacían los japoneses para enseñarle valores, ética, moral a sus ciudadanos, a sus niños principalmente, cómo enseñaban estas cosas si ellos nunca fueron o no permitieron que el cristianismo los permeara, cómo hacían para enseñar esas cosas. Al señor Nitobe le quedó sonando mucho esa pregunta y decidió escribir este libro. Entonces digo que es controversial porque muchas personas al parecer lo tomaron como
pues que este es como un manual para ser un samurái, y realmente no lo es. Los samuráis no eran, no se acercaban a lo que Inazo Nitobe nos narra en este libro, no actuaban de la manera como nos dice Inazo Nitobe que actuaban en este libro, porque como les decía, pues este libro se escribió después de que ellos hubieran existido. Entonces es más bien una visión muy personal de Nitobe, y está más enfocada a esos aspectos como moralizantes, si se quiere llamar de esa manera, y dicen que es una visión muy permeada por el nacionalismo de Nitobe, o sea, como que él quería mostrar una cara bonita de Japón, y eso lo plasmó en su libro. Entonces, lo que aparece aquí no hay que tomárselo como al pie de la letra, no es que los samuráis vivieran así como dice Nitobe. Tampoco es como el manual de Bushido, no es el manual de enseñanza si uno quiere seguir el camino de la espada, pero es un libro, independientemente de esos asuntos históricos y de esos asuntos de como de especificidad histórica, o que se adapte literalmente lo que es el libro con la realidad. Independientemente de eso, pues es un libro muy bonito, es un libro con una filosofía muy interesante. Hay algunas cosas que hoy en día se enseñan de esa manera, tal vez no como lo plasma Nitobe acá, pero sí con una manera similar a la que aparece acá. Entonces ya vamos a hablar un poco más de eso cuando les muestre el índice y lo que voy a leer el día de hoy. Entonces, sí, si lo quieren conocer o lo quieren consultar en algún momento, pues se los recomiendo mucho, a pesar de lo que les mencionaba anteriormente y de su poca o de su difícil relación con los samuráis verdaderos, o con la verdadera historia de estos personajes. Es un libro que vale mucho la pena leer. Entonces, les decía que hay algunos aspectos que sí se mantienen hoy en día. No sé si yo les había contado alguna vez aquí en el canal, pero en estos, pues recientemente, hace más o menos año y medio, un poquito más, empecé a practicar Kendo, que es el arte marcial de el camino de la espada, que tiene pues algo de relación con el Bushido. Y hay muchas cosas que he aprendido allá que aparecen en este libro. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a leer sobre 3 de las virtudes que representa un Kenshin, o un Kendoka, o un practicante del Kendo. Esas virtudes están plasmadas en los uniformes. Si ustedes han visto alguna vez un uniforme de Aikido, de los de Karate no, porque esos tienen un pantalón, pero no sé si en ceremonias los usen, pero bueno, en muchas artes marciales y en muchas películas japonesas se ven como unas faldas largas. Esas faldas tienen unos pliegues, y cada uno de esos pliegues representa una de las virtudes del Budo. Son 7, 5 adelante y 2 en la parte de atrás. Esas 7 virtudes están aquí en este libro. También está el asunto de la institución del harakiri, que es una cosa también muy conocida del mundo de los samuráis. Generalmente se interpreta como un suicidio, pero pues es más un ritual, como una especie de rito que tenían estos personajes. Aquí Nitobe la llama una institución, entonces habla un poco de eso. Nos hablan de cómo la espada es el alma del samurái, por ejemplo. Cuando uno practica Kendo, si ustedes están interesados en eso, uno practica con unas espadas de madera o espadas de bambú. Pero sin embargo, pues a pesar de que sea una espada sin filo, o que no sea una espada entre comillas verdadera, hay que tratarla como una espada verdadera. Y eso implica tratarla como si fuera el alma de la persona que está entrenando con ella. Entonces uno no la puede estar tirando por ahí, o no puede hacer como malabares con ella, no puede caminar por encima de la espada. Si uno la deja en el piso, no puede caminar por encima de la espada, porque literalmente pues es el alma del samurái. Entonces hay que tratarla con mucho respeto. Eso está aquí también en el libro, y pues bueno, hay muchos temas relacionados con eso. Entonces, para la lectura del día de hoy, luego de esta introducción, voy a leer los capítulos 3, 4 y 5, que son las primeras 3 virtudes que nos menciona Nitobe aquí en el libro. La rectitud o justicia,
que en los pliegues de la hakama y en japonés se simboliza con la palabra gi. El coraje, espíritu de osadía y resignación, que se representa con el kanji y la palabra yuki. Y la benevolencia o el sentimiento de aflicción, que se representa con la palabra jin. Entonces vamos a ver qué nos dice Nitobe con respecto a estas tres virtudes del samurái. Entonces, sin más introducciones, dice así: rectitud o justicia. Este es el precepto más poderoso del código del samurái. Nada le es tan repugnante como los disimulos y los acuerdos deshonestos. El concepto de rectitud puede ser erróneo, puede ser estrecho. Un muy conocido bushi lo define como el poder de resolución. La rectitud es el poder de decidir sobre una determinada forma de conducta de acuerdo con la razón, sin titubeos. Morir cuando lo correcto es morir. Golpear cuando lo correcto es golpear. Otro habla de ella en los siguientes términos: la rectitud es el hueso que da firmeza y estatura. Igual que sin huesos la cabeza no puede descansar en lo alto de la espina dorsal, ni las manos moverse, ni los pies mantenerse erectos, sin rectitud ni el talento ni el aprendizaje pueden convertir en samurái a un humano. Con ella, la ausencia de logros no es nada. Mencio llama benevolencia a la mente del hombre y rectitud y moralidad al camino a seguir. «¡Cuán lamentable!», exclama, «es ignorar el camino y no seguirlo, perder la mente y no esforzarse por recuperarla». Cuando las aves y los perros de los hombres se pierden, éstos saben cómo buscarlos, pero si pierden su mente, no saben cómo encontrarla. No nos encontramos aquí, como en un espejo, confusamente, con una parábola propuesta 300 años después en otro clima y por un maestro más grandioso que se llamó a sí mismo el camino a la moralidad, a través del que era posible encontrar lo perdido. Pero me alejo de lo que deseaba decir. La moralidad, según Mencio, es un camino recto y estrecho que el hombre ha de seguir para recuperar el paraíso perdido. Incluso en los últimos años del feudalismo, cuando el largo periodo de paz trajo el ocio a la clase guerrera y con ella todo tipo de disipaciones y amables logros, el epíteto Gishi, un hombre recto, era considerado superior a cualquier otro que significara maestría en el aprendizaje o el arte. Los 47 fieles, que tan importante papel desempeñan en nuestra educación popular, reciben en la jerga popular el nombre de los 47 Gishi. En tiempos en que el artificio y la astucia podían pasar por tacto militar y las falsedades sin ambages por ruse de guerra, esta virtud viril, franca y honesta era una joya del máximo brillo y digna de grandes alabanzas. La rectitud es hermana gemela del valor, otra virtud marcial, pero antes de abordar el tema del valor, permítaseme centrarme brevemente en lo que podría denominar una derivación de la rectitud, que apartándose inicialmente en pequeña medida de su original, fue alejándose más y más de ella, hasta que su significado quedó pervertido en cuanto a su aceptación popular. Hablo del giri, literalmente la razón correcta, que con el tiempo llegó a significar una vaga sensación del deber que el público esperaba cumpliera quien era objeto de ella. En su sentido original y sin añadiduras, significaba deber, pura y simplemente. Así pues, hablamos del giri que debemos a nuestros parientes, superiores, inferiores, a la sociedad en general y así sucesivamente. En estos casos, giri significa deber, porque ¿qué otra cosa es el deber sino lo que la razón correcta demanda y nos ordena hacer? ¿Acaso no debería ser nuestro imperativo categórico la razón correcta? Principalmente, giri significaba solamente deber, y me atrevo a decir que su etimología deriva del hecho de que en nuestra conducta, por ejemplo, hacia nuestros padres, aunque el único motivo debería ser el amor, a falta de éste ha de existir alguna otra autoridad que imponga la piedad filial, y se formuló esta autoridad en el giri. Fue muy correcto que se formulara esta autoridad, giri, dado que si el amor no se inclina con rapidez a realizar actos virtuosos,
será necesario recurrir al intelecto del hombre para convencerle de la necesidad de actuar correctamente. Lo mismo puede decirse de cualquier otra obligación moral. En el instante en que el deber se vuelve oneroso, entra en juego la razón correcta para impedir que lo rehullamos. Así entendido, el guiri es un maestro duro, con una vara de fresno en la mano para hacer que los perezosos desempeñen su papel asignado. Es un poder secundario en la ética. Como motivo es infinitamente inferior a la doctrina cristiana del amor, que debe ser la ley. Y lo considero un producto de las condiciones de una sociedad artificial, de una sociedad en la que el accidente del nacimiento y el favor no merecido instituía las distinciones de clase, en las que la familia era la unidad social, en la que la mayor edad era más importante que un talento superior, en la que los afectos naturales a menudo tenían que sucumbir ante costumbres arbitrarias creadas por el hombre. Debido precisamente a esta artificialidad, con el tiempo el guiri degeneró para convertirse en un vago sentimiento de lo que es apropiado, al que se recurría para explicarlo y sancionar por qué, por ejemplo, una madre debe, de ser necesario, sacrificar a todos sus demás hijos con tal de salvar al primogénito, o por qué una hija ha de vender su castidad para obtener dinero con el que pagar la conducta disipada de su padre, y así sucesivamente. Inicialmente la razón correcta, el guiri, a mi modo de ver, a menudo ha degenerado en casuística. Incluso ha degenerado para convertirse en un cobarde temor a ser censurado. Podría decir del guiri lo que Scott escribió sobre el patriotismo, que igual que es la más hermosa, a menudo es la más sospechosa máscara que oculta otros sentimientos. Llevado más allá y por debajo de la razón correcta, el guiri se convertía en el más falso de los nombres. Albergaba bajo sus alas todo tipo de sofismas e hipocresías. Podría fácilmente haberse convertido en un nido de cobardía si el bushido no poseyera un penetrante y correcto sentido de lo que es el coraje, el espíritu de la osadía y la resignación. Coraje, espíritu de osadía y resignación. El coraje apenas se consideraba digno de figurar entre las virtudes, a menos que se ejercitara en aras del bien. En sus Analectas, Confucio define el coraje explicando cómo a menudo opta por hacer lo que es su contrario. Percibir qué es lo correcto, escribe, y no hacerlo sugiere ausencia de coraje. Este epigrama, formulado de manera positiva, viene a decir: el coraje es hacer lo correcto. Correr toda clase de riesgos, ponerse en peligro, correr hasta las fauces de la muerte se identifica a menudo con el valor, y en la profesión de las armas tal temeridad, lo que Shakespeare llama valor mal entendido, es a menudo objeto de aplauso injusto, pero no es así en los preceptos de la caballería. La muerte por una causa indigna de ella recibía el nombre de muerte de perro. Correr hacia el fragor de la batalla y caer muerto en ella, dice un príncipe de mito, es bien fácil, y hasta el mayor zoquete está a la altura de la tarea. Pero continúa, el verdadero coraje es vivir cuando es correcto vivir y morir solo cuando es correcto morir. Y aún así, el príncipe no había oído hablar siquiera de Platón, que define el coraje como el conocimiento de las cosas que el hombre debe temer y las cosas que no debe temer. Una distinción que rige en el mundo occidental entre el coraje moral y el físico lleva largo tiempo implantada entre nosotros. ¿Qué joven samurái no ha oído hablar del gran valor y del valor de un villano? El valor, la entereza, la intrepidez, la bravura, el ánimo, siendo como son las cualidades del alma que mayor atractivo ejercen sobre las mentes juveniles y que se pueden enseñar mediante el ejercicio y el ejemplo, eran, por así decirlo, las virtudes más populares, tempranamente emuladas por la juventud. Las historias de logros militares eran repetidas una y otra vez, incluso antes de que los bebés fueran destetados. ¿Llora un bebé por alguna molestia? La madre lo regaña como sigue: eres un cobarde al llorar por un dolor de nada. ¿Qué harás cuando te corten un brazo en combate? ¿Y cuando te corresponda hacerte el harakiri? Todos sabemos de la patética fortaleza de un hambriento principito de Sendai que en la obra ha de decir a su pequeño paje: ¿ves a esos pequeños gorriones en su nido, cómo tienen abiertos de par en par su pico amarillo? Y ahora fíjate,
cómo llega ahí su madre con lombrices para alimentarlos, cuán ansiosos y felices comen los pequeños. Pero para un samurái con el estómago vacío es un deshonor sentir hambre. Estas anécdotas de fortaleza y valor abundan en los cuentos para niños pequeños, aunque este tipo de historias no son, ni mucho menos, el único método de imbuir tempranamente en el niño el espíritu de osadía y la intrepidez. Los padres, con una seriedad que a veces roza la crueldad, imponían a sus hijos tareas que a veces requerían todo su valor. Los osos lanzan a sus cachorros al fondo del desfiladero, decían. A los hijos de los samuráis se les obligaba a recorrer la terrible pendiente de las privaciones, e incentivaban en ellos tareas propias de Sísifo. La abstinencia ocasional de comida o la exposición al frío se consideraban un modo muy eficaz de inducirlos a ser resistentes. Niños de tierna edad eran enviados a llevar mensajes a absolutos desconocidos. Se les obligaba a despertarse antes del alba y realizar sus ejercicios de lectura antes de desayunar, caminando hasta el alojamiento de su maestro con los pies descalzos en el frío del invierno. Era frecuente, 1 o 2 veces al mes, como durante el Festival de un Dios del Aprendizaje, que se reunieran en pequeños grupos y pasaran la noche sin dormir, leyendo en voz alta por turnos. Las peregrinaciones a los más extraños lugares, a centros de ejecución, cementerios, a casas supuestamente encantadas, eran pasatiempos favoritos de los jóvenes. En los días en los que la decapitación se realizaba en público, los niños no solo eran enviados a presenciar la repugnante escena, sino que se les forzaba a visitar a solas el lugar por la noche y dejar allí una marca de su presencia en la cabeza sin tronco. ¿No llenaría de horror y dudas al pedagogo moderno este sistema espartano de ejercitar el valor? Ni dudas sobre si la tendencia no resultaría embrutecedora, matando en su capullo las tiernas emociones del corazón. Veamos qué otros conceptos albergaba el Bushido sobre el valor. El aspecto espiritual del valor se pone en evidencia en la compostura, en la presencia de ánimo calmada, la tranquilidad del coraje en reposo. Es una manifestación estática del valor, del mismo modo que los actos audaces son una manifestación dinámica de éste. Un hombre realmente valeroso se muestra siempre sereno, jamás es sorprendido, nada altera la ecuanimidad de su espíritu. En el seno de la batalla permanece frío, en plena catástrofe mantiene la mente en calma. Los terremotos no le alteran, se ríe de las tormentas. Le admiramos como alguien realmente grande, como alguien que, en la amenazadora presencia de un peligro de muerte, conserva el control sobre sí mismo, como alguien que, por ejemplo, puede componer un poema bajo un peligro inminente o canturrear una melodía ante el rostro de la muerte. Al no traicionar tal indiferencia, temblor alguno en la escritura o la voz, esta capacidad se considera indicadora infalible de una gran naturaleza, de lo que llamamos una mente de gran capacidad, yoyu, que lejos de sentirse presionada o saturada, dispone siempre de espacio para algo más. Se acepta entre nosotros como un hecho histórico auténtico que cuando Ota Dokan, el gran constructor del castillo de Tokio, cayó atravesado por una lanza, su asesino, conocedor de la propensión a la poesía de su víctima, acompañó su lanzada con estos 2 versos. Ah, cómo en estos momentos nuestro corazón ansía la luz de la vida. A lo que el héroe moribundo, en absoluto intimidado por la mortal herida de su costado, añadió las líneas: de no haber aprendido contento a contemplar cuán fútil es la vida. Hay incluso un elemento deportivo en una naturaleza con coraje. Cosas que son serias para la gente común pueden ser solo juegos para el valiente. Así, en las antiguas guerras, no era raro que las partes de un conflicto intercambiaran frases o iniciaran un debate retórico. El combate no era solo una cuestión de fuerza bruta, era también un enfrentamiento intelectual. De tal carácter fue la batalla liberada en las orillas del río Koromo a finales del siglo XI. Derrotado el ejército del este, su líder, Sadato, salió huyendo, cuando el general que le perseguía estaba a punto de alcanzarle y gritó: «Es un deshonor que un guerrero dé la espalda al enemigo». Sadato detuvo su caballo. Entonces el jefe vencedor gritó un verso improvisado: «Hecha harapos ha quedado la trama del tejido». Apenas habían salido estas palabras de sus labios cuando el guerrero derrotado, impertérrito,
completó el pareado, dado que el tiempo ha desgastado con el uso sus hilos. Yoshie, cuyo arco había estado tensado todo este tiempo, lo destensó y se alejó, dejando que su víctima en potencia hiciera lo que su voluntad le dictara. Cuando le preguntaron por tan extraña conducta, replicó que no podía soportar la idea de poner en vergüenza a alguien que había conservado su presencia de ánimo durante la denodada persecución de su enemigo. El dolor que inundó a Antonio y Octavio tras la muerte de Bruto ha sido una experiencia generalizada entre los hombres valerosos. Kenshin, que luchó durante 14 años contra Shingen, al tener noticia de la muerte de éste, sollozó abiertamente por la pérdida del mejor de los enemigos. Se trataba del mismo Kenshin que había sentado un noble ejemplo para todos los tiempos en su trato para con Shingen, cuyas provincias se asentaban en una región montañosa bastante alejada del mar y que en consecuencia había despedido de las provincias del Tokaido de Hoyo para obtener sal. El príncipe Hoyo, deseoso de debilitarle, aunque no estaba abiertamente en guerra con él, había interrumpido todo tráfico hacia Shingen de este importante producto. Kenshin, al tener noticia de la disyuntiva de su enemigo y pudiendo obtener la sal de la costa de sus propios dominios, escribió a Shingen diciéndole que en su opinión el señor Hoyo había cometido un acto muy mezquino y que aunque él, Kenshin, estaba en guerra con él, Shingen, había ordenado a sus súbditos que le proveyeran con sal en abundancia, añadiendo: «Yo no combato con la sal, sino con la espada», lo que tiene más de un paralelismo con las palabras de Camillus: «Los romanos no combatimos con oro, sino con hierro». Nietzsche habló para el corazón del samurái cuando escribió: «Uno ha de estar orgulloso de su enemigo, así el éxito de su enemigo es también su éxito». En efecto, el valor y el honor requieren que aceptemos como enemigos en la guerra solo a quienes se muestren dignos de ser nuestros amigos en tiempos de paz. Cuando el valor alcanza estas alturas, se convierte en algo semejante a la benevolencia. Benevolencia, el sentimiento de aflicción. El amor, la magnanimidad, el afecto por otros, la empatía y la misericordia se han considerado desde siempre virtudes supremas, los más elevados atributos del alma humana. La benevolencia era considerada una virtud principesca en un doble sentido: principesca entre los múltiples atributos de un espíritu noble y principesca como particularmente apropiada para una posición principesca. No necesitábamos a Shakespeare para sentir, aunque quizá sí, como el resto del mundo para expresarlo, que la misericordia adornaba a un monarca más que su corona, que estaba por encima de su poder y su cetro. Cuán a menudo repiten, tanto Confucio como Mencio, que el más alto requerimiento de quien gobierna sobre los hombres radica en la benevolencia. Confucio decía: «Basta con que un príncipe cultive la virtud y el pueblo se arremolinará en torno a él. Con el pueblo le llegarán tierras, las tierras le traerán riqueza, la riqueza le traerá los beneficios de su buen uso». La virtud es la raíz y la riqueza un resultado. Y de nuevo, jamás se ha dado el caso de que un soberano no amara la benevolencia, ni de que un pueblo no amase la rectitud. Mencio le pisa los talones diciendo: «Hay registrados ejemplos de individuos que han alcanzado el poder supremo en un único estado, sin benevolencia, pero jamás he oído hablar de que todo un imperio cayera en manos de alguien desprovisto de esta virtud». También es imposible que alguien pueda convertirse en gobernante de un pueblo que no le haya rendido la sumisión de sus corazones. Ambos defendían este requisito indispensable en todo gobernante, diciendo: «Benevolencia. La benevolencia es el hombre». Bajo el régimen feudal, que podía pervertirse fácilmente y convertirse en militarista, fue a la benevolencia a quien debimos nuestra liberación del peor de los despotismos. Una rendición completa del corazón y la vida por parte de los gobernados no habría dejado para la gobernación nada salvo la propia voluntad, y la consecuencia natural de esto es el desarrollo de ese absolutismo tan a menudo denominado despotismo oriental, como si no hubiera déspotas en la historia occidental. Lejos de mis deseos toda defensa de cualquier tipo de despotismo, pero es un error identificar el feudalismo con él. Cuando Federico el Grande escribió que los reyes son los primeros servidores del Estado, los juristas concluyeron acertadamente que se había llegado a una nueva era en el desarrollo de la libertad. En una extraña coincidencia en el tiempo,
en los remotos territorios del noroeste de Japón, Yosan de Yonezawa pronunció exactamente la misma declaración, demostrando que el feudalismo no era solo tiranía y opresión. Un príncipe feudal, aunque inconsciente de ser deudor de obligaciones recíprocas a sus vasallos, sentía una mayor sensación de responsabilidad ante sus antecesores y el cielo. Era un padre para sus súbditos, que los cielos habían puesto a su cuidado. En un sentido que normalmente no se asigna al término, el bushido aceptaba y corroboraba el gobierno paternal también por oposición al menos interesado gobierno paternalista, el del tío Sam, por ejemplo. La diferencia entre un gobierno despótico y uno paternal yace en esto, en que en el primero el pueblo obedece a regañadientes, mientras que en el segundo lo hace con esa orgullosa sumisión, esa digna obediencia, esa subordinación de corazón que mantenía vivo, incluso en la propia servidumbre, el espíritu de una exaltada libertad. No es del todo falso el viejo dicho que llamaba al rey de Inglaterra el rey de los demonios, por las frecuentes insurrecciones de sus súbditos contra él, y la deposición de sus príncipes, y convertía al monarca francés en el rey de los asnos, debido a sus infinitos impuestos e imposiciones, pero otorgaba el título de rey de los hombres al soberano de España, debido a la voluntaria obediencia de sus súbditos. Pero basta. Puede que para la mente anglosajona la virtud y el poder absoluto sean términos imposibles de armonizar. Pobiedonostsev ha expuesto ante nuestros ojos el contraste entre los fundamentos de las comunidades inglesa y otras comunidades europeas, concretamente que éstas estaban organizadas sobre la base del interés común, y la primera se distinguía por una personalidad independiente fuertemente desarrollada. Lo que este estadista ruso dice sobre la dependencia personal de los individuos de alguna alianza social y al fin y a la postre del Estado, entre las naciones continentales de Europa y particularmente entre los pueblos eslavos, es doblemente cierto en el caso de los japoneses. Así, entre nosotros no solo no se siente con el mismo peso el ejercicio del poder monárquico como en Europa, sino que además éste se encuentra moderado generalmente por la consideración paternal por los sentimientos del pueblo. El absolutismo, dice Bismarck, demanda principalmente del monarca imparcialidad, honestidad, devoción al deber, energía y humildad interior. Si se me permite introducir una cita más sobre este tema, recurriré al emperador alemán en Coblenza, donde habló de la realeza, por la gracia de Dios, con sus onerosos deberes y su tremenda responsabilidad solo ante el Creador, de la que ningún hombre, ningún ministro, ningún parlamento puede liberar al monarca. Sabíamos que la benevolencia era una virtud tierna y maternal, la enhiesta rectitud y la severa justicia eran peculiarmente masculinas, la misericordia tenía la amabilidad y la capacidad de persuasión de una naturaleza femenina. Se nos prevenía del peligro de abandonarnos a una caridad indiscriminada, sin sazonarla con justicia y rectitud. Masamune lo expresó muy bien en su tan citado aforismo: la rectitud llevada al exceso se convierte en rigidez, la benevolencia practicada sin medida se sume en la debilidad. Por fortuna, la misericordia no era tan escasa como bella, ya que es una verdad universal que los más valerosos son los más tiernos, los que aman son los audaces. Bushi no Nasaki, la ternura de un guerrero, tenía un sonido que apelaba de inmediato a lo que fuera noble en nosotros, no porque la misericordia de un samurái fuera genéricamente diferente de la de cualquier otro ser, sino porque implicaba misericordia donde ésta no era un impulso ciego, sino que se aplicaba por ser apropiada a la justicia, donde estaba respaldada por el poder de salvar o dar muerte. Del mismo modo en que los economistas hablan de la eficacia o la ineficacia de la demanda, podemos denominar eficaz la misericordia del bushi, ya que implicaba el poder de actuar por el bien o el mal de su receptor. Enorgulleciéndose como lo hacían de su fuerza bruta y sus privilegios para dar cuenta de ellas, el samurái ofrecía su pleno conocimiento a las enseñanzas de Mencio respecto al poder del amor. La benevolencia, dice, atrae bajo su manto todo aquello que merma su poder, del mismo modo que el agua apaga el fuego. Solo dudan del poder del agua para aplacar el fuego quienes intentan extinguir con una taza de agua un vagón entero lleno de leños ardiendo. También dice que el sentimiento de aflicción es la raíz de la benevolencia, por lo que el hombre benevolente siempre tiene presentes a quienes sufren y padecen.
Así, Mencio se anticipó en siglos a Adam Smith, que fundó su filosofía ética en la simpatía. Es en verdad llamativo lo coincidentes que son los códigos de honor de un país con los de otros. En otras palabras, cómo las muy maltratadas ideas orientales sobre la moral encuentran su contrapartida en las más nobles máximas de la literatura europea. Si las tan conocidas líneas Haetivi erunt artes, basisque imponere morem, parcere subjectis et develare superbus, le fueran presentadas a un caballero japonés, bien podría éste acusar al bardo de Mantua de plagiar la literatura de su propio país. La benevolencia para con los débiles, los oprimidos o los vencidos fue siempre exaltada como especialmente propia de un samurái. Los amantes del arte japonés han de estar familiarizados con la representación de un sacerdote montado de espaldas sobre una vaca. El jinete fue antaño un guerrero que en su día se labró un nombre que era sinónimo de terror. En aquella terrible batalla de Sumamoura, en el 1184 después de Cristo, una de las más decisivas en nuestra historia, alcanzó a un enemigo y en combate mano a mano lo aferró entre sus gigantescos brazos. Ahora bien, la etiqueta de la guerra exigía que en tales ocasiones no hubiera derramamiento de sangre a menos que la parte más débil fuera un hombre de rango o habilidad igual al del más fuerte. El feroz luchador quiso saber el nombre que había bajo él, pero al negarse éste a dárselo a conocer, le arrancó el yelmo, implacable, y la visión de un rostro juvenil, claro e imberbe, hizo que el asombrado caballero relajara su presa. Tras ayudar al joven a ponerse en pie, indicó al muchacho que se marchara. Volved, joven príncipe, al lado de vuestra madre. La espada de Kumagaye jamás se verá manchada por una gota de vuestra sangre. Corred y huid por ese paso antes de que vuestros enemigos lleguen a veros. El joven guerrero se negó a marcharse y suplicó a Kumagaye, por el honor de ambos, que le matara allí mismo. Sobre la canosa cabeza del veterano resplandecía la fría hoja de su espada, que tantas veces antes había hendido los hilos de la vida, pero su fuerte corazón se estremecía. Aparecía ante los ojos de su mente la visión de su propio hijo, que ese mismo día había marchado entre el sonido de los clarines para poner a prueba sus armas aún vírgenes. El poderoso brazo del guerrero se estremecía. De nuevo rogó a su víctima que huyera para salvar la vida. Al ser vanos todos sus intentos y oír que los pasos de sus camaradas se aproximaban, exclamó: «Si sois capturado, podríais caer por una mano más innoble que la mía. Oh tú, infinito, acoge su alma». En un instante, la espada destelló y al caer estaba roja de sangre de adolescente. Cuando la guerra concluyó, vemos a nuestro soldado regresar triunfante, pero poco le importaban a él ahora el honor o la fama. Renuncia a su carrera bélica, se afeita la cabeza, se enfunda en ropas de sacerdote y dedica el resto de sus días a una santa peregrinación sin dar jamás la espalda al oeste, donde se encuentra el paraíso del que llega la salvación y hacia donde el sol se apresura cada día a buscar descanso. Los críticos pueden encontrarle defectos a esta historia, que es casuísticamente vulnerable. Así sea. Con todo y con ello, muestra que la ternura, la piedad y el amor eran rasgos que ornamentaban hasta las más sanguinarias actuaciones de los samuráis. Entre ellos era una vieja máxima que no ennoblece al cazador matar al ave que busca refugio en su regazo. Esto explica en gran medida por qué el movimiento de la Cruz Roja, considerado singularmente cristiano, tardó tan poco en encontrar un firme apoyo entre nosotros. Décadas antes de que oyéramos hablar de la Convención de Ginebra, Bakin, el mayor de nuestros novelistas, nos había familiarizado con el tratamiento médico del enemigo caído. En el Principado de Satsuma, notorio por su espíritu y su educación marciales, existía la tradición de que los hombres jóvenes practicaran la música, no el bramar de las trompetas ni el batir de tambores, esos clamorosos heraldos de sangre y muerte, que nos invitan a imitar la conducta del tigre, sino melodías tristes y tiernas con el biwa, aplacando la fiereza de nuestro espíritu y alejando nuestros pensamientos del olor de la sangre y las escenas de carnicerías. Polibio nos habla de la Constitución de Arcadia, que exigía que todos los jóvenes de menos de 30 años estudiaran música, con el fin de que esta amable arte pudiera aliviar los rigores de aquella región inclemente. Es a su influencia a lo que atribuye la ausencia de crueldad en esa parte de las montañas de Arcadia.
Tampoco era Satsuma el único lugar de Japón donde se inculcaba a la clase guerrera el don de la apacibilidad. Un príncipe de Chirakawa anotó sus pensamientos al azar, y entre ellos está el siguiente: aunque se insinúen hasta vuestro lecho en las silentes esperas de la noche, no rechacéis, sino acoged amorosamente la fragancia de las rosas, el sonido de campanas distantes, el zumbido como de insecto de una noche escarchada. Y de nuevo, aunque puedan herir vuestros sentidos, debéis perdonar solo a estos tres: la brisa que dispersa vuestras flores, la nube que oculta vuestra luna y al hombre que intenta buscar pelea con vosotros. Ostensiblemente se incentivaba la escritura de estos versos para expresar y de hecho cultivar estas emociones más benéficas. Así pues, nuestra poesía tiene una poderosa corriente subterránea de pathos y ternura. Una conocida anécdota de un samurái rústico ilustra un caso al respecto. Cuando se le dijo que tenía que aprender a escribir versos y se le ofreció el canto del Uguisu como tema para su primer intento, su espíritu flamígero se rebeló y lanzó a los pies de su maestro esta tosca pieza que decía: el guerrero valeroso se mantiene alejado de toda oreja que pudiera escuchar el trino del Uguisu, ruiseñor. Su maestro, impertérrito ante la crudeza del sentimiento, siguió animando al joven hasta que un día la música de su alma despertó para responder a las dulces notas del Uguisu y escribió: se yergue el guerrero, acorazado y fuerte, para escuchar el canto del Uguisu. Su trino resuena entre los árboles y las fuentes. Admiramos y disfrutamos del heroico resultado de la corta vida de Corner cuando, herido en el campo de batalla, garabateó su famoso adiós a la vida. Este tipo de casos no eran en absoluto insólitos en nuestras guerras. Nuestros concisos y epigramáticos poemas eran particularmente adecuados para improvisar la expresión de un único sentimiento. Todo aquel que gozaba de una mínima educación era bien un poeta o un poetastro. No era raro ver a un soldado detenerse en plena marcha, sacar su recado de escribir del cinturón y componer una oda. Y los textos resultantes aparecían después en los yelmos y las corazas cuando éstos eran retirados de sus portadores fallecidos. Lo que el cristianismo ha hecho en Europa respecto a despertar la compasión en mitad de horrores bélicos, el amor por la música y las letras lo ha hecho en Japón. Cultivar sentimientos de ternura despierta una considerable atención hacia los sufrimientos de otros. La modestia y la condescendencia, activadas por el respeto a los sentimientos de otros, son la raíz de la cortesía. Esas eran las 3 virtudes que les quería compartir el día de hoy. Por ahí veo personas nuevas. Paola, hola. Bueno, como les decía al inicio, pues este es un libro que es muy controversial y ustedes, si pudieron darse cuenta por la lectura, habrán notado por qué. Y es que Nitobe mezcla muchas cosas occidentales con la cultura japonesa, hace comparaciones con los romanos, hace comparaciones con situaciones ya mucho más actuales y, y pues todas estas historias que nos cuentan son historias que pues no, en realidad no se sabe muy bien el nivel de veracidad que tienen. Muchas personas argumentan que pues en realidad los samuráis no se acercaban ni por un poco a estas descripciones que nos hace Nitobe, que en realidad pues eran guerreros, en algunas partes los pintan como guerreros muy sanguinarios, en otras partes los pintan como guerreros comunes y corrientes, pues como cualquier soldado podría pensar, sin estas características de coraje, benevolencia, cortesía, etcétera. De hecho, muchas historias con respecto al harakiri, que es una de los temas que trata Nitobe en este libro, en muchas ocasiones se menciona que había samuráis que simplemente no tenían el coraje para hacerlo, cuando se les daba la oportunidad de hacerlo no eran capaces de hacerlo, que es una imagen que de pronto choca un poco con nuestras concepciones de las películas, de las novelas, de los animes, del manga, de pues que el samurái es una persona que está siempre dispuesta a morir, que es una persona muy honorable, una persona muy recta, muy entregada a lo que está haciendo.
Y pues eso muchas personas dicen que en realidad es una idealización de esta cultura, en parte inspirada en este texto de Nitobe, que como les decía al inicio, cuando les presenté el texto, eh, muchas personas dicen que está muy imbuida por un espíritu nacionalista, por una pretensión de Nitobe de mostrar a Japón como una cultura eh, no superior, pero sí una cultura atractiva, una cultura eh, como con unos matices muy diferentes a los que en realidad tenía o tuvo en esas épocas. Y muchas de las concepciones que nosotros tenemos, sobre todo en Occidente, que nosotros tenemos de los samuráis y de este tipo de cultura, pues provienen de estas idealizaciones o incluso ficciones, si lo quieren llamar de esa manera. Entonces, a pesar de esto, como les decía al inicio, a pesar de que no nos podamos tomar esto literal, de que sea algo que tenemos que coger como con pinzas y de que es algo que no podemos equiparar con alguna realidad histórica, al menos no hasta ciertos puntos, sí hay muchos elementos que resultan interesantes y que resultan atractivos de este libro. En principio, pues a mí personalmente me interesan mucho esas comparativas que hace Itobe con, por ejemplo, concepciones éticas de Occidente. Esta noción de encontrar el punto medio es una noción que se ve mucho en Occidente, principalmente por el aristotelismo, de ser benevolente hasta cierto punto, de tener coraje hasta cierto punto, porque ya cuando uno se pasa, pues no es que esté siendo más benevolente o que sea más valiente, sino que ya está cometiendo errores. Y como decía Nito en ese apartado del coraje, pues para ir a morirse en una guerra, pues eso lo puede hacer cualquiera. Solo basta salir corriendo y que lo maten y ya. Eso no es coraje, eso no es valor. Esa es una concepción del valor, del coraje y de las virtudes en general que podemos ver mucho aquí en Occidente, al menos en nociones aristotélicas, en las cuales lo importante era encontrar ese punto medio, no pasarse de la raya ni tampoco ser tacaño con las virtudes. Entonces es algo muy interesante. Otro aspecto que es muy interesante y que me gusta mucho de estas enseñanzas y también pues de practicar esta arte marcial que les contaba al inicio es esa noción de a pesar de que uno sea valiente o tenga coraje o tenga esas características como tan de la guerra, como tan entre comillas violentas, el guerrero nunca las expresa de una manera violenta. Pues es algo que también creo que hoy en día como que no se maneja mucho y es como o uno tiene que ser súper calmado en la vida, uno no puede expresar ningún tipo de emoción, no puede como enfurecerse por nada, pero tampoco puede andar bravo a toda hora porque pues eso también es malo. Entonces estas nociones nos muestran como que igual hay que buscar ese punto medio. Uno puede estar en medio de una crisis, uno puede estar en medio de una guerra, uno puede estar en medio de una situación en la cual uno sienta mucha frustración, mucha ira, mucha rabia, muchos sentimientos negativos, pero el guerrero siempre se mantiene en calma. El practicante del Bushido siempre se mantiene en calma. Y es una concepción que al principio no le suena muy rara, al menos pues no sé si a otras personas les haya pasado, pero a mí me pasó, que es una concepción que es muy extraña, sobre todo cuando uno está en una situación de combate. Y es que uno está, bueno, no sé si es que en esta parte del mundo estamos como muy permeados por esas nociones de la guerra y esas visiones de las películas, del cine, de la literatura de guerra. Uno siempre ve o uno siempre piensa en el guerrero como ese que se está lanzando al frente y combatiendo con todo el mundo y peleando con todo el mundo, y aquí no es tanto así. Aquí uno combate cuando tiene que combatir, y creo que es para las personas que conozcan el arte de la guerra de Sun Tzu también es algo que por ahí aparece, y es que si usted no tiene que pelear, no pelee. No, eso no lo va a hacer menos guerrero, pero cuando le toca pelear, pelee y pelee bien. Entonces, pelear bien no es mandarse como una loca, darle sablazos a todo el mundo, sino precisamente esa noción que nos mostraba Anita en ese apartado del coraje. Es como
mantener siempre la calma, aunque la situación sea muy tensa, aunque la situación sea de vida o muerte, dar lo mejor y mantener siempre la calma. Y es una noción que me ha gustado mucho de esta concepción japonesa, y de hecho hoy lo veía en un video con respecto a un cuerpo policial que existió en la última parte de la existencia de los samuráis. Y es que en Japón, bueno, contaba esta persona, que en Japón hay una concepción mucho o muy centrada en lo que aquí en Occidente se conoce como el underdog, en hacerle barra al perdedor, en hacerle barra al que está destinado a perder prácticamente. Eh, Porque para los japoneses y por ejemplo para estas artes marciales, lo importante no es ganar. Y es algo que me han dicho también en mis clases. No importa que yo haga la mayor cantidad de puntos, no importa que yo haga la mayor cantidad de cortes, no importa que yo sea el vencedor, si yo no lo hago con un espíritu de combate, si yo no lo hago de corazón, en realidad no gané. Así los puntos digan que yo gané, en realidad yo no gané. Es probable que la persona que perdió se haya entregado más al combate y solo por eso esa persona es la ganadora. No porque haya hecho más puntos, no porque sea mejor que yo, sino porque lo hizo de corazón, porque lo hizo entregándose a lo que estaba haciendo. Y es una concepción que me parece pues muy bonita de este tipo de culturas y este tipo de cosas, porque es algo como que a lo que uno no está muy habituado acá. Y tiene mucho que ver también con un aspecto de los samuráis que vimos en esta lectura, sobre todo en la parte de la benevolencia, y que también veía en ese video que les cuento, y es que los samuráis eran terriblemente pobres, eran la casta más importante. Y en los shogunatos, pues eso está representado. Los shogunatos eran gobiernos militares de samuráis, básicamente. Y pues ellos eran la casta más importante, pero eran los más pobres. Y la casta más baja, o la casta inferior en esa época, era la de los ricos, la de los mercaderes. Entonces decía esta persona que eso hizo que en Japón se generara una cultura de que ganar dinero o ganar por ganar o acumular mucha riqueza sin nada de fondo es algo malo, es algo negativo, es algo que se ve como de una casta inferior, como de una clase baja. Mientras que un samurái podía vivir en la absoluta pobreza, o sea, eran prácticamente mendigos y se les obligaba a hacer muchos gastos, a veces un poco ridículos, precisamente para mantenerlos en ese nivel de pobreza. Pero eran la casta más alta porque mantenían esa lealtad, ese honor, esa combatividad. Entonces son cosas que tal vez nosotros en Occidente no tenemos como tan presentes, o las tenemos como tergiversadas un poco. Esa idea de no importa perder desde que lo hagas bien, desde que lo hagas de corazón, no importa que pierdas. Eso no, el triunfo no está ahí, el triunfo está en haberlo dado todo y en haberlo hecho de corazón. Pues es algo que, no sé, a veces a uno no le enseñan mucho en esta parte del mundo, como que está más preocupado en ganar siempre, en ser el primero, en sacar las mejores notas, en hacer o en tener más plata o en tener el mejor trabajo, etcétera. Y poco a poco se va perdiendo esa noción de hacerlo bien, de hacerlo de la manera correcta. Y pues en el espíritu del Bushido, hacerlo de la manera correcta es siempre promover la aplicación de estas virtudes del Budo. Entonces pues son enseñanzas muy interesantes de esta cultura, son cositas muy chéveres. Como les decía al principio, pues hay que tomarlo mucho con pinzas, sobre todo este libro, por lo que les mencionaba de su aspecto controversial. Pero independientemente de eso, creo que son enseñanzas que pues le pueden aportar a uno algo, ¿no? Entonces, si les interesa, si les gustó, si les pareció atractivo, al menos por la parte estética, esta editorial tiene otros libros de este tipo. Yo he visto, que yo conozca, está Bushido, está El arte de la guerra de Sun Tzu, y está El príncipe de Maquiavelo, con esta misma encuadernación, con este mismo formato. Entonces, si les interesan, son libros muy muy bonitos. La editorial, les recuerdo, se llama Tikal con K de koala.
Son libros muy bonitos, muy, muy, muy bonitos de verdad. Y si les interesó por otros temas, pues también pueden averiguar sobre el libro como tal, sobre el Bushido, sobre la historia de los samuráis, que son historias, pues yo no la conozco toda, conozco muy, fragmento muy, muy, muy pequeñito, pero lo que conozco, lo que he podido ver son historias muy, muy interesantes. Y también otra aproximación que uno puede tener es a través de las artes marciales. Si les gusta, no sé, el aikido, el kendo, el judo, el karate, todas estas artes marciales en su base tienen, pues no se llaman deporte simplemente, sino artes marciales precisamente porque no es solo la parte física, sino que tienen un componente filosófico de fondo, inspirado en el budo. Entonces, todas estas artes marciales son otra forma de aproximarse a estas enseñanzas. Si no les gusta mucho la parte física, igual los pueden practicar, y los pueden practicar enfocándose más en la parte filosófica, si así lo prefieren. Y pues igual, hacer deporte nunca está de más, ¿no? Entonces, muy recomendado el libro, muy recomendadas estas artes marciales también si les interesan. Y para despedirnos, pues les hago la invitación que nosotros siempre hacemos, para que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos aquí en Twitch haciendo emisiones en vivo y en directo, por lo general diarias. A veces se nos desfasa un poquito el calendario, pero por lo general de lunes a viernes, a menos de que algo extraordinario ocurra. No cuentan festivos tampoco, como se pudieron dar cuenta esta semana. Entonces, ahí estamos, más o menos a esta hora, entre 5:30 y 6 de la tarde. También nos pueden seguir en el canal de YouTube, en donde se suben las grabaciones de estos videos por si se perdieron alguna lectura o no pueden estar en una lectura. Allá pueden ver la lectura del día. También estamos en Instagram, Twitter y Facebook con nuestras distintas comunidades. Allí se hacen actividades de distinto tipo en cada una de las redes. Y también con el blog oficial de Uno de Cada Estantería, en donde tenemos otros artículos y otras historias con respecto a literatura, escritura, lectura en general. Entonces, invitadísimos e invitadísimas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Los esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en vivo. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos en las estanterías.